¿Qué tal están? Yo soy Trainhunter Duels, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos al evento de exhibición de, obviamente, gente, respectivamente, de antimagia. Son, en tres palabras, el evento de las trampas. Es algo irónico que diga yo evento de las trampas, porque literalmente, a final de cuentas, gente, hay gente que le gusta hacer trampas y shit originalmente en Yu-Gi-Oh! Pero en fin, sin más que decir, obviamente empecemos con este respectivo análisis. Y obviamente, gameplay del juego. Tenemos 3D, como es de esperarse en estos eventos de exhibición. Estos son los eventos que más me gustan porque en parte se prueban nuevos tipos de estrategia y pruebas más en vez de la rutina y los decks habituales que mucha gente utiliza solamente para joderte el evento o arruinarte la experiencia. Pero en fin, vamos a ir analizando cada deck y les voy a explicar cómo funcionan las bases de los mismos. Este deck, llamado el Overlord de las 4 dimensiones, es un deck Péndulo Magician. Pero seguro van a preguntar, pero Train, el deck Péndulo Magician es de magia y monstruo. Pero esa es la cláusula. O sea, el evento es de trampas, pero nunca dijeron que los péndulos no se podían usar. O sea que este de técnicamente está válido en cierto punto porque como los péndulos son monstruos y a su vez son cartas mágicas, puedes utilizarlo de ambas formas, o sea, de monstruo y de magia, o sea, nunca te lo prohibieron. Pero en fin, toca explicar en qué funciona y cuál es la base de este deck. El deck obviamente se basa específicamente en esta carta llamada la arma del Rey Supremo, que pagas la mitad de los puntos de vida y tiras azar directamente. El único handicap que tiene esta carta es que al momento de que se activa... El único handicap que tiene esta carta es que al momento que se activa azar, originalmente tiene que regresar en la end phase del próximo turno, o sea... Imaginemos que yo la activo en la end phase del enemigo. La próxima end phase de mi enemigo tiene que regresar de vuelta el dedo. Esta es una carta que es muy buena ya que te permite bajar obviamente a Zard. Literalmente cuando tu adversario tiene originalmente un campo, por así decirlo, molesto. Además, cuando tu adversario activa una carta mágica, tú remueves esta carta del cementerio y devuelves hasta de regreso al extra day. Puedes tirar una carta de cada tipo. O sea, puedes tirar al Supreme King Star Venom, al Supreme King Clear Wing, al Supreme King Dragon Dark Rebellion y obviamente al Supreme King Dragon o sea, puedes tirar una de cada uno. Pero en fin, toca explicar obviamente las cartas que tenemos. Tenemos obviamente el Performance Pal Skull Joker. ¿Cuál es la razón por la que se tiene el Joker? Por su efecto, obviamente. Que cuando le haces normal, coges cualquier carta que diga Magician o Performance Pal directamente a tu mano. Y como este deck está basado con esa base, esto es lo más sencillo del mundo. Luego tenemos a literalmente la Archifin Sentry. Si la pones en la Péndulo Sun, obviamente destruye la carta mágica. Si la pones en la mágica o trampa. Si la pones en la Monster Soul, destruye un monstruo directamente. No hay más explicación de ello directamente. Time Gazer es una carta clásica cuando estás jugando un deck, por así decirlo, Péndulo Magician, y esa, por así decirlo, una de las primeras cartas que salió Péndulo cuando empezó la saga de RB. Y obviamente si está el Time Gazer, está el Stargazer, que es exactamente lo mismo. O sea, los dos tienen esa peculiaridad, que se apoyan mutuamente. Y el handicap de que si no tienes a ninguna u otra, se vuelven nivel 4 directamente. Luego de eso tenemos el doble Iris Magician. Una carta que obviamente es tratada como un péndulo dragón. Si se destruye, agregas la carta péndulo craft o la cosa o la otra. Lo que viene siendo el péndulo graph, la magia.
También obviamente seleccionas una carta de Spellcaster y hace el doble del daño este turno. Pero a cambio tienes que destruir esta carta. Pero obviamente te sirve para venir coger esta. Doble Iris lo que hace es obviamente reducir el ataque de los monstruos contrario a la mitad y se va obviamente a la pendulosa. El Winterweed Magician lo que hace es targetar una carta Spellcaster y obviamente puedes negar ese efecto y obviamente se va también a la pendulosa. Poison Purple le da 1200 puntos a un monstruo en tu lado del campo y obviamente se destruye. Tiene que ser obviamente un monstruo de oscuridad. Y si es destruida en el campo, obviamente, o por efecto, destruye una carta boca arriba. Ya que tenemos el Supreme King Darkwood, que literalmente también está 2, que sirven para la estrategia que requiere a el Supreme King Gate y al Gate Infinity. La Performance Pal Celestial, que es una carta muy buena por el hecho de que cuando esta carta es llamada normal, tiene un efecto en función de qué tipo de carta esté en el campo. Si es una fusión, ataca directo. Si es un monstruo sincro, tu oponente no puede activar ningún efecto. Si es un Exist, tiene el ataque duplicado. Y si es un péndulo, te permite obviamente agregar una carta péndulo durante tu end phase. Y obviamente en su efecto de péndulo es que, por ejemplo, si tú encuentras exactamente una fusión sincro G-Monster que haya sido invocado al extraer y es destruido en batalla, por el efecto de una carta de tu oponente, tú invocas especial a ese monstruo y destruyes esta carta. Lo que hace la Celestial. El Performance para el Duelista Extraordinary. ¿Qué se puede decir de esta carta? Que hace referencia a Yuya. Pues que literalmente esta carta sirve como soporte directo para buscar a lo que viene siendo al Darkwood, al Gate Infinity o al Gate Cosa. O al Gate 0 directamente. Además, adicional a esto, tiene un segundo efecto de que remueves una carta mágica y puedes negar un ataque directamente. Esa es la ventaja que tiene esta carta. Y en su forma de péndulo, una vez por turno, por target, después de que un monstruo es destruido por batalla, ya tú puedes devolver esta carta a tu mano y remover una carta de Spellcaster para que no sea destruida y el daño que sufras es la mitad. El Chrono Fan, obviamente, si se destruye un monstruo, se invoca especial y removiendo esta carta y 4 cartas específicas que ver con el Péndulo Dragon, SG Dragon, Synchro Dragon, Infusion Dragon, tiras a usar directamente. Dos hay Péndulo Dragon, un Cosa, Astro Grass Officer y obviamente las cartas que mencioné antes y el Supreme King OI. Y por último el OI Revolution Dragon, que pagas 500 y obviamente buscas cualquier carta que cumpla las condiciones. Como este es un evento de trampa, no tenemos magias, así que tenemos el Fairy Star Duster, Infinite Impermanence, Ice Prison, la carta que iba a ser importante, el Song of the Supreme King y por último el Time Graph. Este deck obviamente es muy básico y es un deck que, si bien obviamente hay que recuperar, yo lo recomiendo, el Pendulum Magician es un deck bastante bueno, pero es como un deck que, por así decirlo, siempre aparece respectivamente. Por ejemplo, es el deck que te dan inicialmente en la tienda, porque este mismo deck se consigue, por así decirlo, por poner un ejemplo, en la tienda. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo deck, pero la única diferencia es que las cartas que tienen son diferentes y hay cartas que le faltan para que ese deck sea funcional. Por ejemplo, le falta la Harmony, que está a 3. Otra carta que le hace falta a ese deck es el Cosa, el Wisdom Eye, Magician, la carta de Duel Alliance y claro, respectivamente también hay que agregar el Extra Summon y esta de Péndulo Call. Pero se entiende el motivo por el cual hicieron ese
El deck se hizo más o menos para adaptarse al evento, para que no se sintiera tan lento, pero tampoco que sea endemoniadamente OP directamente. El problema es que mucha gente utiliza en este evento cartas dead como, por así decirlo, el Warzone. Por poner un ejemplo, el Squirtle, la única diferencia que hay es que lleva Ghost and Match, lleva la carta trampa de los Squirtle y tiene Infinite Impermanence y Lost Wing, y también Dust Tornado y Mirror Force. Pero el resto de la base es exactamente lo mismo, no es nada del otro mundo. Otro deck que por ejemplo se utilizaba mucho en este evento, el de Eldritch, literalmente es el más raro de ver en este evento, ya que me he topado con el de Eldritch, pero no tantos adversarios tenían este mismo deck, y era uno de los decks que yo podría decir que podía recomendar. Pero es curioso que la forma como lo hicieron. Este era un deck que, por ejemplo, así decirlo, me he topado bastante en el evento, y digamos que es Green, porque es negación, tirar a Let's Score Token y esperar obviamente a que tu adversario y superar a tu adversario. Sí, seguro lo están viendo, pero en este evento me ha ido de la puta mierda. O sea, me he topado con muchísimos o sea, por poner un ejemplo, me he topado originalmente con tantos decks que, por así decirlo, algunos de ellos me dieron, por así decirlo, trap por detrás. O sea, me dieron bastante por el culo. O sea, hay decks que, por así decirlo, entiendo que, por ejemplo, podrían destacar en este evento. Por ejemplo, el Traply, el Eldritch, el Paleozoico. Son decks que, por así decirlo, sabía yo que que iban a destacar. Incluso el Cybers ver directamente. Pero bueno, yo soy más de preferir probar estilos nuevos a quedarme estancado en solamente ir por la vía fácil para ganar. Lado malo, que del evento, además de que me ha ido de la putada de la lista de recompensas, no he reclamado todas las recompensas. O sea, todo esto de aquí yo dudo de lejos que lo vaya a conseguir. O sea, yo voy por acá, o sea que me faltan 2 recompensas. O sea, de gemas, el resto de recompensas lo dudo. O sea, lo dudo con todo mi corazón que no voy a conseguirla, porque es realmente jodido directamente. Bueno, siguiente de... Este es un deck originalmente que, si bien no ha ganado mundiales, es un deck bastante poderoso, aunque tiene 2 defectos importantes que tengo que mencionarlo. El primero vamos a hablar de la base de por sí de este deck. Este es un deck Dinomorphia. Para los que no sepan cómo funciona este deck Dinomorphia, funciona con puras trampas. O sea, tenemos literalmente la carta de polimerización, la fusión del dominio, que lo que hace es coger una carta puedes coger una carta del deck, campo o incluso la mano y fusionarla. Para tirar a la Ketrerina y al cosa, Bear. Existe una tercera carta Dinomorphia que se llama el Sten, que todavía no ha salido porque es de Dimensional Force. El pack que está actualmente vendiéndose en la tienda, pero solamente una primera parte. Luego de eso tenemos las cartas Evolve. Tenemos a Lebus, Saldagia, a Dursa y a Soldam. Este es para negar magia, trampa y efecto de monstruo. Este es obviamente para negar lo que viene siendo activaciones de efecto de monstruo. Y este es para negar lo que viene siendo invocaciones especiales. Tenemos al Cerberus, el Fénix y obviamente el Unicornio. Como he dicho antes, el deck solamente se basa en las cartas Dinomorphia, por lo tanto, esto es para fusionar, esto es para revivir, esto es para destruir cartas esto es para destruir cartas, esto es para frenar a tu adversario, esto es para originalmente
negar magia, y esto copia cualquier carta, o sea, puede copiar esto o puede copiar esto. Esto obviamente es lo único que hay que saber del deck Dinomorphia, que cada una de las cartas funciona con una función respectiva. Tenemos el Heavy Stone Duster, que se utilizó originalmente en el deck Pendulum Magician. Otra vez Infinite Permanence, la Ice Prison, y obviamente el resto de cosas es el Support Dinomorphia. Como complemento tenemos obviamente el Baby Cyrasaurus, que obviamente sirve para invocar Special del deck. El Pterodactyl, que hace exactamente lo mismo. El Gigantorrex, el Miscellaneosaurus, el So Evil Oviraptor, y obviamente las cartas Dinomorphia, el Dinorex, y obviamente el Ultimate Conductor Tirano. O sea, la gran mayoría de las cartas que han sido puestas en este deck son para ser exacto de la variante dinosaurio aéreo que se utiliza originalmente. O sea, Master del Adaptor, por así decirlo, una variante del deck que se utilizaba más o menos de dinosaurio, pero sin la carta del campo y algunas combinaciones respectivas. Por esa razón, no está el combo entero de este deck. Y obviamente tenemos el Sentry y el Zephyr una vez más. Por último, tenemos obviamente el de Amazement. Este deck obviamente se especializa en trampas y tenemos solamente dos más. Solo tenemos como 3 magias en este deck, que son el campo y 2 cartas mágicas más que no están. Y le falta una carta que salió obviamente en el Power Element. ¿Cuál es la ventaja de este último deck? Obviamente, por ejemplo, seguimos teniendo lo mismo que los otros dos, que son el Heavy Stone Duster, el Infinite Permanence, el Ice Prison y las cartas Amazement directamente. El mayor defecto que tiene este deck, digamos que tiene 2 defectos en particular. El primero, al Arlequino necesitas que tú actives una trampa. Si tú no puedes activar una trampa, directamente el efecto de Arlequino no sirve, porque cuando tú activas una trampa, Arlequino se invoca Special de la mano. Eso es el efecto que tiene. Y obviamente, por el número de cartas, siempre que tu adversario tire una carta normal o Special, tú le puedes equipar una carta alta de campo directa. Digo, una carta de los Amazement respectivamente. Esa es su función. Y una vez por turno, dependiendo de las cartas Amazement que tengas en el cementerio, tú remueves una atracción y le destruyes una carta a tu adversario. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, tenemos 7 cartas Amazement. Y estamos diciendo que usamos monstruos réplica de cada una. O sea, el objetivo de la Arlequina sería limpiar el campo. La asistente Delia obviamente revelas una carta trampa de los Amazement y se invoca Special. Y obviamente puedes setear una descartando una carta del mismo tipo de tu deck. O sea, sirven para Arlequino. Y por último tenemos a Cómica. Cómica hace lo mismo que lo que viene siendo Delia, excepto que Cómica lo que hace es setear directamente del deck. Y obviamente tanto Cómica como Delia pueden ir haciendo que la carta se ponga o para el enemigo o para ti directamente, pero solamente aplica para estas cartas de aquí. Esta no, esta solamente se puede quedar en el enemigo. El osito de peluche obviamente escoge una carta Amazement que tengas en tu cementerio y se la pegas al adversario. Y claro, me refiero a las cartas de trampa directamente. Esa sería la base del D. ¿Por qué ninguno de los 3 D me ha resultado del todo viable? Digamos que el defecto que tiene cada D es diferente. Por ejemplo, el primero, el Dinomorphia, tiene el mismo problema que el Sky Striker, que es que tiene mucha dependencia de lo que viene siendo Chericia y Displow. Como tiene solamente estas 2 cartas, el deck se ralentiza bastante si no tienes más cartas del mismo arquetipo, porque literalmente Chericia revive
Tericia revive a Displus si es destruida y Displus revive a Tericia. Pero solamente puedes utilizar ambos efectos una vez por turno. Que es la trampa. Y solamente vale monstruos de nivel 4 o inferior. Pero como son solamente dos, como que el D se siente en parte incompleto. Los monstruos obviamente de fusión. Por ejemplo, la Ketrina revive carta del cementerio. Pero como dije, como solamente existen dos, ese es un handicap. Y este también hace exactamente lo mismo. O sea que como son dos cartas, obviamente ahí tienes mucha autodependencia de una carta a otra y que vas a perder timing por esas dos cartas respectivamente. Luego de eso tenemos que hasta ahora el deck cuenta solo con trampas, o sea, no tiene una forma real para acelerar o por así decirlo jugar sin tener que mezclarlo con otro deck o arquetipo. Así que es un deck que por así decirlo, si bien es bueno, le falta potencial para que se vuelva top tier o competitivo. El de Amazement no tiene una base, o sea, ese es el punto débil. Al no tener una base le hace falta lo que viene siendo más que magia y trampa, le hace falta un boss monster además de Arlequino, porque sí, Arlequino puede tener un buen efecto, pero el problema es que si no tienes, por así decirlo, un monstruo que por así decirlo frene al adversario o le impida hacer algo, es como una carta. Esto es solamente un deck con puras cartas sueltas. Y finalmente obviamente este último, el cosa, el Péndulo Magician es el más básico de todo, así que no es fácil que sea uno de los decks que más se vean originalmente en todo esto. En cuanto a recomendaciones, obviamente, claro está. ¿Qué deck le recomiendo considerar que es el mejor? Para este evento, pues este es el mejor porque obviamente tienes más facilidades para bajar el Arlequino. Además tiene el Black Luster Soldier de Shaos, por lo tanto es un deck que por ejemplo al momento de que tú lo juegas tienes casi el combate ganado. El Dinamorphia, el problema que tiene es que como no tienes el Restel, te la estás jugando mucho a Pancratos y a cosas y el Ultimate Conductor, y como vas pagando la mitad de los puntos de vida, con que actives el dominio ya pierdes 4000, con que actives esto pierdes la mitad de 4000, 2000 y así sucesivamente. O sea, el Death Dinomorphia no tiene como una carta que te dé una recuperación constante de vida para que tú mantengas, por así decirlo, el flujo del combate. O sea, es un deck que juega mucho a vivir al límite, pero no tienes como una carta para recuperar vida o para salvarte de esas remontadas que te puede pegar el adversario en un turno. Créanme, muchas duelos que he perdido se debe a esa misma razón, así que antes de, por así decirlo, cerrar esto, déjame respectivamente mostrar un gameplay, por así decirlo, de uno de los de, obviamente estoy usando el de, como han visto antes, Dinomorphia. O sea, podría utilizar los otros dos D, pero es que literalmente dejé solamente equipar el de Dinomorphia, así que es el que voy a utilizar para este videíto. Para que se entienda un poquito el defecto que yo digo que tiene este D en cierta parte. Pero no se me malentiende, el de Dinomorphia no es malo. No es malo, pero esa última. Curioso, tiene exactamente la misma carta que yo, Dinomorphia, pero por si acaso lo que hace el Soul Guinea of yo es que cuando se invoca especial agregas cualquier carta dinosaurio, da igual el nombre o el efecto que tenga. Se agregó la Tericia. Se te da una carta y se te da otra. Mi turno, robo.
Hay que aclarar un poquito de esto. Y es que la mano que tengo no es del todo buena. Infinite Impermanence. Y seguro me van a preguntar, Rain, ¿por qué no es tan buena? Porque tengo 3 Terisi en la mano. O sea que ahorita tengo literalmente ese handicap. Al tener 3 Terisi en mano, ser el primer turno, estoy jugando con menos de la... Con el handicap de que ya tengo a Terisi en la mano. Y también tengo este, el Baby Cerosaurus, que no tiene mucho sentido que lo tenga en la mano. Y ahora él juega su Tericia, efecto de Tericia, lo mismo que hice yo. Por mi parte, yo digo obviamente el campo de los Ninomorphia. Pago la mitad de mis puntos de vida y obviamente tiro una fusión. Siento yo, como dije antes, que esto es un gran riesgo. O sea, estás pagando la mitad de los puntos de vista solamente para invocar una carta de fusión. Y como son 2 cartas, o sea, como tienes solamente 2 cartas de Dinomorphia, juegas con menos de la mitad del DEM. Y no solamente eso, sino también que igual que yo, obviamente se te da el dominio de los Dinomorphia. Por si acaso, aquí él puede activar 2 efectos. Por ejemplo, el efecto de la Bayraptor, destruyéndola puede revivir una carta del cementerio, pero exacto. Bien, a lo que me refiero de que coges un alto riesgo obviamente por una carta. O sea, yo tengo 2 fusiones, pero he pagado la mitad de los puntos de vida. Y empecé con 8000 puntos. Yo tengo obviamente la mitad de los puntos de vida perdida. Efecto de Catrelina. Y ahora me llega el efecto de Catrelina. ¿Te aseguras que no quieres legarlo? Me sorprende que lo esté dejando pasar. Me sorprende, o sea, podría haberlo activado. Life Sentry. Oh, creo que ya tiene sentido. ¿Por qué me lo dejo pasar? Alder. Paga la mitad del punto de vida. Ahora revive originalmente a la Telemice. Demo, pero el efecto de Esther Vegan no se ha detenido, así que 2400 para ti de daño.
Como me destruiste a mi carta, obviamente remuevo mi trampa y invoco al D Plus. Por eso dije que este tiene mucha dependencia de trampa. Dominio de los Dinomorphium. Otra vez la mitad del punto de vida. Entonces, obviamente es mucho de ir al límite, pero a pesar de que es mucho de vivir al límite, sabiendo jugar adecuadamente el mismo. Si me tira la misma carta, me pone en una situación problemática. Porque la Catrina, el reversing, o sea que lo que me sorprende es que no activara el efecto del cosa. Lo que me sorprende es que no activara el efecto de lo que viene siendo. Hablando del que no invocara este que yo tenía en el campo. Ahorita no le puedo matar por efecto, pero eso no significa que tenga el de la ganada. Porque sí, ha anulado el efecto del D+, porque el D+, por si acaso, es que envías una carta al cementerio y le quitas 500 puntos de vida al adversario. No sufres daño. Y adiós, una Miquetrina y un D+. Te copiaré obviamente la jugada. Revive a la Tericia, pero ya no tiene más vocaciones especiales. Destruye su carta. Ya no revive. Oferta de última de conducta.
Y tira forma especial a el cosa. A los birratos, efecto de los birratos, obviamente agrego una carta a mi mano. Podría haber hecho esto, pero me ahorré literalmente, porque pensaba que le iba a quitar los 1000 puntos y ganar el duelo, pero ese va a ser. Ahorita, ¿qué carta tiene? Ahorita no tiene trampas, o sea. Efecto. Entra al cementerio. El gigante Rex y regresa a estar en modo de defensa. ¿Sabes que ahora sí estás afectado por el efecto? De mi tirano Rex. Ataque. La que tiene 0 de defensa. Bien, acá te penda 500 de... Lo que se me hace extraño es que el cosa, el efecto... Había activado el misceláneo Raptor. Literalmente se supone que debía haberme negado. Dado que no hubiera sido afectado por un efecto, pero... esta carta es una estafa, o sea... Qué buena estafa, Oh, bueno. Falta boca abajo. Y adiós.
Draw. Lo que se me hace extraña es... ¿Cuáles son las tres cartas que tiene boca abajo? Que no me ha activado. Por ejemplo, si tuviera Dimensional Fission. Oh, es el Super Sonic. Y aquí termina el duelo. Domine de Morfeo. ¿Cuántas cartas de Morfeo ha jugado hasta ahora? Solo ha jugado unas... No, ya ha jugado todo. Quiero evitar el daño de batalla. Y por mi parte, obviamente. Acepto. Para evitar. Este es misceláneo Raptor. Le muevo 7. Porque le muevo 7 porque voy a tirar Pancratos. Efecto de gigante red, se invoca especial y por cada carta removida gana 200.
GG. Para que vean que más o menos esa es la gracia de este. O sea, este es un deck de vivir al límite, pero a pesar de que es un deck para vivir al límite, sabiéndolo jugar adecuadamente, es un deck que se puede sacar mucho provecho a sus combinaciones. Tristemente es uno de los pocos decks que no vi en este evento, porque siento yo que, por ejemplo, mucha gente optó por irse por las vías fáciles y escogieron un deck que, por ejemplo, que le iban a asegurar victorias. Por ejemplo, entre las recomendaciones mías están los de 1. Trapling, que para que se hagan una idea, voy a poner por ejemplo uno de los de iniciales, respectivamente, que en algún futuro tengo que hacer un video literalmente relacionado a esta temática, respectivamente de deck que le urge con urgencia arquetipos nuevos. Para que se entienda en qué se centra este deck, el Trap Leaf. El deck Trap Leaf se centra en ser una combinación entre SG y monstruos de efecto. O sea, a principio la primera carta que hubieron en el deck son esta y esta. Pero posteriormente salieron obviamente todas estas cartas y el deck Trap Leaf es uno de los decks, por así decirlo, que llegó a utilizarse originalmente competitivo. Dame un minuto.